Buenas noches, John Alexander, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, sí, señor. John, empezamos ahorita a las 6:30, que es la hora de inicio, ¿sí? ¿Listo? Ah, bueno, señor. Muchas Listo. gracias. Vale, no te vayas a ir. Bueno, vale, vale.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué más, John? ¿Qué más, Marolyn? ¿Qué más? Bien, profe, acá estamos. Bien, bien, gracias, John. Marolyn, ¿cómo estás? Bueno, parece ser que se conectó, pero no está allí o no puede, no está allí. Bueno, John, pregunto, ¿leíste el texto y tienes preguntas, bien sea del texto o de lo anterior? No, profe, la verdad no he tenido tiempo. Ah, vale. ¿Viste las notas? ¿Tú me enviaste trabajo, sí? De este grupo solamente faltan como 5 o 6 que no me enviaron. ¿Tú me enviaste? Sí, profe, sí, yo acabé de verla, la verdad acabé de verla. ¿Para qué le voy a Ah, bien. decir? ¿Te fue bien? Sí, señor, sí, bien, gracias a Dios. Muy bien. Ok, Linda, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, todo muy bien, profe. Qué pena Bueno, conectarme, pero tenía problemas con la conexión. no, no, está bien, está bien. Apenas vamos a iniciar. Dani, muy Vale. buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? O sea, ¿tienen preguntas con lo anterior? ¿Ya dieron la calificación? Linda, ¿viste? Dani, Sí, profe, nos fue súper bien. Sacamos el puntaje alto. ok. Sí, es que hubo bastantes trabajos muy buenos. O sea, hubo unos muy buenos trabajos. Casi nada, o sea, muy poquitos les fue mal. Y sí hay como unos 6, 5 o 6 que no entregaron, pero pues si no entregan ahí sí, no aparecieron por ningún lado. Ahí sí, ¿qué podemos hacer? Eso sí tienen cerito. Yo creo que yo di las gabelas necesarias, ¿no? Les cumplí lo que les prometí, ¿cierto que sí? Sí, profe, Sí, así profe, es. claro, sí. Bueno, de hecho era hasta ayer y hoy califiqué, esperé hasta hoy a ver si llegaba alguien y hubo unos que no entregaron. Bueno, ahí sí ya no podemos hacer nada más. Bueno, Dani, ¿viste tu nota? Marilyn, ¿la viste? Hola, profe, buenas noches. Hola, Sí, sí, señor. Muchas muy gracias, bien. profe. ¿Te fue bien? Sí, sí, señor. Bien. Marilyn, bueno, ya la he llamado como 3 veces, seguramente no está allí. Bueno, vamos a empezar entonces porque hoy pues tenemos que cambiar el tema porque ya vamos hacia la actividad siguiente, ¿no? Hace 8 días habíamos hablado de las organizaciones y las personas y de cómo entran o cómo las organizaciones hacen para poder tener a las personas. Habíamos hablado del talento humano y demás. Hoy tenemos que hablar de los cambios organizacionales. Hoy ya vamos hacia adelante, entonces vamos a hablar de las diferencias en los cambios y para eso pues voy a compartir con ustedes las diapositivas que teníamos en donde nos quedamos hace 8 días. Yo creo que ya la están viendo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en este caso, de lo que es la ingeniería y la reingeniería, el rediseño y la reingeniería. Entonces vamos a hablar de la reingeniería, Bienvenida Nancy, bienvenidas Jason y Marisol, bienvenidos. Pregunto para los que llegaron y Marolyn otra vez si de pronto está. Todos entregaron, Nancy bien, y acaba de llegar también Dorian. Todos entregaron su actividad, ¿están calificados? Ya están calificados, ¿no? ¿Vieron la calificación? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. No hay nadie que falte por calificación, ¿no? O sea, a mi entender ya los califica a todos, los que mandaron, ¿no? Ya los califica a todos. Bueno, entonces parece ser que vamos bien. Vamos a hablar de los cambios organizacionales y entonces vamos a entender qué tipos de cambios existen y cómo esos cambios se aplican dentro de las organizaciones. ¿Listo? Porque es importante entender que existen diferentes tipos de cambios, porque las organizaciones, así como o sea, como el mundo cambia, los entornos de las organizaciones cambian. Para acordarnos un poquito, ¿se acuerdan de la cadena de valor que habíamos hablado en algún momento, en donde está pues la cabeza de flecha y lo demás, pero que arriba está el entorno legal, abajo está el entorno de las empresas que compiten conmigo, mi competencia,
al frente están mis clientes y atrás proveedores y demás insumos. Cuando ellos cambian, hacen que mi entorno cambie. O sea, cambian, por ejemplo, se pueden unir 2 o 3 o 1 o todos 4. Y si ellos, si en su variable cambia algo, entonces eso hace que dentro de mi organización también cambien cosas. Y a ese cambio yo respondo, o como organización se responde haciendo cambios internos. Esta condición de los cambios internos tiene que ver además con qué es lo que realmente esperamos de la organización y cómo queremos abordar esos cambios. Eso depende de la estrategia que tenga la empresa, del concepto que tenga la empresa de mercado y de qué tanto quiera avanzar. Entonces existen varios tipos de cambios. Yo creo que ustedes ya leyeron el documento. Entonces hay unos cambios que son estructurales, que se llaman, que en este caso son cambios dinámicos, perdón, ¿sí? Y que hay otros cambios que son radicales. Hay unos que son los cambios organizacionales que son sencillos, incrementales, porque se van sumando uno a otro. Y los otros que son totalmente contrarios, que son rápidos, que son de momento, una sola ocasión y cambian la organización completa, que son los radicales. Vamos a hablar de esas dos cosas hoy. Y vamos a hablarla desde los aspectos, el por qué sucede y el para qué sucede y cómo se entiende. Entonces, vamos a hablar primero de los cambios incrementales. Normalmente las empresas, las organizaciones, tienen una política propia y tienen necesidades que normalmente son cubrir esos cambios que suceden afuera, no adentro de la organización, sino afuera de la organización. Por ejemplo, la mayor cantidad de cambios se da allá en el mercado donde están los clientes. ¿Por qué? Porque ellos van evolucionando, el mercado, el campo donde ellos están también va evolucionando, la competencia evoluciona, las leyes cambian, la tecnología evoluciona, entonces el mercado evoluciona. Al cambiar el mercado, ¿qué tiene que hacer la organización? Cambiar para satisfacer ese mercado, para poder afectar a ese mercado y para poder capturar más mercado. La empresa debe crecer. Esa ya es una necesidad de cambio. Pero normalmente nosotros encontramos que las empresas no crecen de una sola vez, ¿no? Para poder crecer, la empresa tiene que proponer cambios. Y normalmente el mercado se va capturando poco a poco y se va creciendo poco a poco y se van cumpliendo esas metas de poco en poco. Esos cambios que son de poco en poco se llaman incrementales. Es el común, es el más común. ¿Por qué? Porque normalmente se implementan unos cambios pequeños, se mira qué sucede con ellos, cómo funcionan, qué cosas trae de nuevo, cómo resultaron. Y luego, cuando ese cambio ya se implementa de forma adecuada, se hace uno un poquito más grande. También se mira cómo funciona, cuáles son los resultados, cómo lo toma la gente. Y cuando esto ya se acomoda y se ajusta, entonces se hace otro. Pasa mucho con la tecnología, ¿saben? Cuando las empresas empiezan a automatizarse, normalmente no se automatizan del todo de una sola vez con todas las cosas. Compran algunos aparatos y hacen unos cambios en un punto. Esos se ensayan, se prueban, se entienden, se ajustan y dan un resultado. Luego, cuando ya ese cambio está dado y que todos se acomodaron, porque ahora ¿se acuerda que hablábamos hace 8 días de que habían además personas que no querían, que eran reticentes al cambio, que no querían que los cambios se dieran? Esta es una de las condiciones por las cuales los cambios se hacen de manera incremental, para que estas personas se vayan ajustando. Y los que no se ajusten, pues simplemente sean reemplazadas por otras personas que sí se ajusten o que comprendan el cambio. Ahora, una vez realizado ese cambio, donde ya los colaboradores internos, o sea, las personas que trabajan en la organización, lo entienden y lo aplican, lo usan y ya hay un resultado positivo, se mira a ver qué pasa afuera en el mercado, con la gente a la que le vendemos. Si ellos lo reciben bien, si ellos además lo asimilan, no afecta a nuestro mercado, al contrario, lo mejora, que eso es lo que siempre se busca,
Entonces, lo que hace es que se pasa al siguiente cambio. Y así sucesivamente. ¿Qué hace esto? Que con el tiempo la organización empieza con un cambio sencillo, va haciendo otro, 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 y va en una curva ascendente de cambios. Por eso se llaman cambios incrementales, porque se incrementan. En este caso, la reducción de costos, por ejemplo, es incremental, o sea, se bajan los costos y eso hace que haya mayor utilidad. También se eleva el nivel de producción, mayor productividad también a base de mayor producción, por ejemplo. Entonces también es incremental. Mayor captura de nuevos clientes, mayor captura de mercado. Entonces también es incremental. Por eso se habla de la posibilidad de hacer los cambios de manera sencilla, pausada y drástica. Cuando nosotros hablamos de estos cambios incrementales, que son cambios sencillos, hablamos de, en este caso, reingeniería organizacional, pero no hablamos de la reingeniería absoluta, hablamos de ingeniería organizacional, donde sí existen cambios que cambian nuestros procesos, pero no son radicales. Para eso tenemos que hablar de los cambios radicales entonces, para poderlos entender. Yo sé que ustedes conocen empresas que seguramente esto pasa más en las empresas pequeñas que en las empresas grandes. Las empresas grandes no generan estos cambios radicales, por ejemplo, esta reingeniería. Las empresas pequeñas lo hacen más fácil, las empresas grandes casi nunca. Es rara la empresa que haga la reingeniería, la empresa grande que haga reingeniería absoluta. Normalmente nosotros encontramos algunas empresas, vamos a un sitio, vamos a poner un ejemplo, vamos a un sitio donde, no sé, vamos a comer algo. Y entonces nosotros acostumbramos a comer allí porque venden, qué sé yo, ricas empanadas y ricas papas y carnita asada y chorizos, cosas como esas. Y nos gusta y vamos a los 8 o 15 días o al mes y ahí está, y vamos y ahí está, ahí está. Pero volvemos un día cualquiera y ya la empresa no vende eso. ¿Qué están vendiendo? ¿Cómo qué pasó aquí? No, pues que ya están vendiendo arepas y solo arepas y están vendiendo, qué sé yo, helados y otras cosas. Y uno dice, pero venga, y las papas y las empanadas. No, ya no vendemos nada de eso. Ya no somos, se llaman fritanguerías por acá por donde yo vivo. Ya no somos una fritanguería, ya no somos una empresa de comidas rápidas típicas colombianas. No, somos una heladería. Y uno dice, pero es que tan contrario lo uno a lo otro. O sea, de vender cosas fritas que es con fuego, ahora están vendiendo helados que es con hielo. Pero si hace 8 días yo vine y era una fritanguería, ya vengo hoy, es una heladería y tiene otros colores. Sí, señores, que en esta semana cerramos la otra y a los 2 o 3 días abrimos la heladería. Son los mismos dueños, pero cambiaron el negocio. Hicieron un vuelco de 180 grados. Cambiaron la razón, cambiaron el fundamento y cambiaron el servicio. Eso es reingeniería. Eso es reingeniería. Cuando se cambia todo lo que se hace, se deja de hacer lo que se hacía y se hace una cosa totalmente diferente, nueva, con equipos nuevos, con procesos nuevos, con conocimientos nuevos, un producto nuevo para otro tipo de cliente, pero es la misma empresa. A eso se le conoce con el nombre de reingeniería. Hay momentos en los que la empresa hace reingeniería y conserva el modelo que tenía anteriormente. Esa reingeniería es una reingeniería estructural. ¿Por qué? Porque lo que cambia es algunos aspectos importantes de producción y sigue, lo que hace es cambiar el modelo productivo interno, pero sigue sacando el mismo producto bajo el mismo proceso. ¿Eso para qué? Es para aumentar productividad, para aumentar rentabilidad, para bajar costos. No es lo mismo porque ese no es un cambio, es un cambio estructural, sí, pero no se puede mirar como reingeniería absoluta. En este caso, la reingeniería realmente se refiere a cuando, como en el ejemplo que les di, la empresa cambia radicalmente lo que estaba haciendo. Pero también hay que entenderlo, lo cambia de manera rápida, rápida. Porque como lo habla Misver en algunas ocasiones,
Yo no sé si se leyeron el documento y además pues bajaron algún documento más donde Misver explica muy bien los cambios organizacionales. Entonces, nosotros hablamos de cómo, por ejemplo, sí hay una reingeniería, pero es con el tiempo, con el tiempo. Un ejemplo que daba yo, o que doy yo a veces, es el concepto del dinero. De pronto ustedes están muy jóvenes para haberlo vivido, pero seguramente muchos sí. Hasta hace un buen tiempo, la gente andaba con dinero efectivo en el bolsillo, billetes y monedas. Salían a comprar algo y tenían que tener la plata en efectivo en el bolsillo, porque todos los mercados y todo lo que hacían, pues había que pagarlo y se pagaba en efectivo. Luego el mercado fue cambiando y los bancos también fueron cambiando, pero básicamente el mercado y la forma de comprar y pagar, claro que empezó a cambiar. Los bancos empezaron a emitir las tarjetas de plástico, esas tarjetas débito y las tarjetas crédito, y entonces aparecieron los datáfonos y las personas empezaron a pagar y las empresas empezaron a cobrar a través del datáfono. La gente ya no necesitaba llevar el efectivo en el bolsillo. Pasaban la tarjeta, que todavía hoy se hace, y entonces se pagaba por una transferencia electrónica de banco a banco. Pero luego siguió evolucionando. Luego entonces aparecieron no solamente eso, sino las transferencias directas y aparecieron las transferencias electrónicas base y entonces inclusive aparecieron plataformas. Entonces luego después de esas transferencias electrónicas aparecieron plataformas como el Nequi, luego hoy como el Breve, pero además otros mecanismos. Por ejemplo, aparece el teléfono celular inteligente y desde el teléfono sin tarjeta, ya no se utiliza la tarjeta, con el teléfono se paga. Hay unas manillas inteligentes que tienen unos chips y con esos chips se paga. Con la huella digital se paga, pero ya ni siquiera eso es necesario. Con el teléfono se hace una transferencia a otro, desde teléfono a teléfono, utilizando, por ejemplo, el Nequi, o de banco a banco utilizando el Breve. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros no necesitamos cargar efectivo y la persona que nos cobra tampoco necesita recibir el efectivo. Ya el dinero, el físico, está desapareciendo del mercado. Ya muy poca gente anda con efectivo en el bolsillo. Allí hay unos cambios estructurales. Esos cambios estructurales que además tienen que ver, o sea, con cambios incrementales, cada vez menos dinero, cada vez más transacciones. Inclusive hoy, ya por ejemplo, si usted va a retirar dinero de un cajero, ya no necesita la tarjeta para retirar el dinero. Con el teléfono retira el dinero el cajero. Pero como no necesitas retirar el dinero porque desde el teléfono pagas en cualquier parte, entonces ya no necesitas a cargar dinero, ni retirar dinero, ni necesitas en los cajeros casi. ¿Han habido cambios allí incrementales? Claro, primero aparecieron las tarjetas, luego los cambios, luego las transferencias, luego el teléfono, y han habido una serie de cambios que cada vez nos llevan a ser más tecnológicos. Si tomamos en cuenta lo que habla Mismer dice que los cambios, en este caso, cambios lentos, no radicales, porque no nos obligan a andar sin dinero, pero cada vez es más difícil cargar dinero y cada vez es menos necesario cargar dinero. Así como lo explica Mismer, estos cambios incrementales en algún momento, mire que no son cambios radicales, estos cambios incrementales en algún momento se convierten sí en un cambio radical. Claro, seguramente ya hoy la mayoría de las empresas no necesitan recibir el dinero, no ven el dinero. Ya muchas empresas no tienen caja registradora. Lo único que tienen son simple y sencillamente registros de computador en donde el dinero entró al banco y el dinero salió del banco. Entonces, abro un momentico el debate con ustedes. Según esto, Misber tiene razón al decir que los cambios radicales cambian en absoluto, hacen un giro de 180 grados y cambian en absoluto la empresa, la organización y el mercado. Que los cambios incrementales no lo hacen así, pero la acumulación de los cambios incrementales, claro que con el paso del tiempo
terminan siendo un cambio radical, cambiando el mercado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Él tiene o no tiene razón? Hola, ¿estoy solo? No, profe, aquí estamos, aquí estoy. Bueno, cuéntanos. ¿Qué piensas tú? ¿Minsberg tiene o no tiene razón? Disculpe, profe, no la escuché bien. ¿Qué piensas tú? ¿Minsberg tiene o no tiene razón? ¿Qué le digo? Pues tiene razón. ¿Y en qué sentido? Explícanos por qué tiene razón. Profe, Dime, John. ahí para complementar, pues no sé de pronto lo que le entiendo yo, pues en cuanto a tener razón, porque en cuanto a lo que dice usted en la parte incremental, pues son mejoras graduales, que dice usted que no es Sí. tan radical como bueno, la forma radical, que ya es un cambio total, una reingeniería prácticamente y un Ajá. diseño fuerte de todo el proceso que se está llevando. En cambio, el incremental va a ser como de una forma de, digámoslo así, vulgarmente paso a paso. Pues es lo que Sí, entiendo yo, ¿no? sencilla, muy sencilla. Sí, sí, señor. Pero Minsberg tiene razón al decir que los cambios incrementales, que son pocos, que no se sienten, con el tiempo llegan a ser un cambio radical. Que sí, porque igualmente un cambio radical pues inicia desde algo base, pienso yo, desde algo básico que al final va a venir a hacer una transformación total. Pero como acuérdense que los cambios radicales básicamente son en un solo momento, o sea, hoy es, mañana ya cambiamos. El incremental no, hoy es, y eso sigue siendo igual por un tiempo, y se cambian pequeñas cosas de forma tal que no se sienten los cambios, sino que cuando por allá al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, te das cuenta, ya no es. O sea, no se hace lo que antes se hacía. Porque el cambio radical tiene una consideración. El cambio radical, hoy hacemos así, hoy paramos y mañana hacemos otra cosa. Es así, de una vez. Ese es el cambio radical que obedece a la reingeniería. Pero Misber explica que los cambios incrementales, aunque se llevan más tiempo, terminan convirtiéndose en una reingeniería. Que se demora más tiempo, sí. Pero entonces, ¿el cambio incremental realmente es una reingeniería lenta? Eso básicamente es lo que queremos saber. Pues, pues como lo explicó el profe, siento que como dice el cambio radical es radical. Entonces no hay reingeniería lenta, sino que se ve uno obligado a cambiar sí o sí. Por ejemplo, lo que usted hablaba en los métodos de pago. Ya hoy en día el personal que no reciba un NECI o no tenga sus negocios alguna forma digital de las billeteras de recibir dinero de forma digital, pues ya está obsoleto porque ya se tiende más a digitalizar el dinero. ¿Sí? Entonces sí es un cambio radical porque, o sea, lo que pasa es que como los opositores de Minsberg dicen que eso no es un cambio radical, y él explica que con el tiempo, claro, porque mire lo que tú dices, John, si antes había dinero efectivo, entonces yo digo, no, yo solamente recibo efectivo. Seguramente mucha gente va a decir, antes no te puedo comprar porque yo no cargo efectivo, yo no voy a ir al cajero y voy a traerte la plata y me parece harto, le pago por Nequi y si no, no le compro, me voy para otro lado que sí me reciba. Entonces, si quiero vender, ¿qué me toca hacer? Pues tener un X o breve. Pero, profe, hay Dime. veces que también tenemos desventaja porque cuando no tenemos señal, que toda la plataforma se caiga, es Claro. necesario tener dinero. Entonces ahí volveríamos. ¿Qué pasaría con ese cambio? ¿Qué pasaría con esa evolución? Se convertiría en una involución, ¿no? Bastante chévere tu Exacto. propuesta, Vic. Sí, porque Claro. imagínate, nosotros que vivimos en una isla,
Ajá. Pues yo vivo en una isla y muchas dónde? veces no tenemos... ¿Ah? ¿En dónde vives? San Andrés Isla. Ujú. Y hay veces que la señal se cae y pues el que tenga que pagar por plataforma, pues no paga, no compra, pero el que tenga su billete en efectivo tiene la oportunidad. Claro, Entonces, claro. Lo que pasa es que, sea como sea, al final se supone que la tecnología va a ir acaparando todos los espacios. Una de las cosas que hace que las empresas cambien, pues obviamente es el concepto tecnológico. La tecnología hace que las empresas cambien de enfoque, cambien de decisión, cambien de ejercicio. Por ejemplo, esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, uno de los decisores del cambio, una de las necesidades para poder establecer cambios mejor, tiene que ver con estos 4 conceptos. El primero es, pero el más específico es allí la tecnología. Resulta que la tecnología como avanza permanentemente. Miren, hoy la inteligencia artificial está cambiando el mundo productivo. ¿Qué pasa con las personas que no están manejando la inteligencia artificial, que no están desarrollando conocimientos bajo inteligencia artificial? Se están quedando obsoletos. ¿Qué pasa con las empresas que no están aplicando inteligencia artificial dentro de la organización? Se están quedando obsoletos. Y es un cambio rápido. La implementación de la inteligencia artificial en las organizaciones no vino para hacer una moda. Llegó para quedarse, como el teléfono celular. El teléfono celular en su momento era simplemente un teléfono, servía para llamar. Luego le adaptaron el radio, entonces servía para llamar y para entretenerse. Luego le pusieron una cámara, entonces reemplazó al radio. El teléfono como tal reemplazó al radio y luego reemplazó a las cámaras fotográficas. ¿Qué pasó con la cámara fotográfica? ¿Quién tiene una cámara fotográfica hoy o quién anda con una cámara fotográfica? Casi nadie. Me acuerdo que habían cámaras fotográficas análogas muy buenas y habían cámaras digitales muy buenas. Pero ya hoy eso no, casi nadie lo tiene o nadie lo tiene. Un fotógrafo profesional sí. Y eso que ya muchos andan con celulares. ¿Qué hizo el celular con eso? Reemplazó a los productos. Inclusive hoy mucha gente que hace películas, que hace videos, que trabaja con reportaje, ya no cargan nada más que un teléfono. La tecnología hizo allí unos cambios que fueron incrementales. Apareció el teléfono con la cámara, luego apareció el teléfono haciendo video, luego apareció el teléfono totalmente inteligente, el smart, pero que además adapta inteligencia artificial ya. Y entonces cada vez ese teléfono que va haciendo cambios incrementales en su tecnología, va cambiando la forma de vida de las personas. Hoy, lo que decíamos ahora rato, ya no necesitamos dinero efectivo porque en el teléfono está incluida la tarjeta. Ni siquiera necesitamos el plástico, porque en el teléfono está incluida la tarjeta. ¿Cambian los hábitos de vida? Claro que cambian los hábitos de vida. Las empresas se automatizan, ya necesitan menos personas, pero también necesitan mayor conocimiento. ¿Bien? ¿Qué ha hecho esta tecnología dentro de las organizaciones, muchachos? Cambiar. Ha cambiado las tareas, ha cambiado los resultados. Ya la gente no trabaja como trabajaba antes. Ya se trabaja de una manera menos esforzada, pero con mayor inteligencia. Se trabaja más desde el conocimiento y menos desde la fuerza. ¿Para qué? Lo que se busca es productividad y eficiencia. No tanto que pueda hacer o no pueda hacer mecánicamente, más que sea trabajo inteligente desde la inteligencia y desde la fuerza para que el resultado se maximice y los costos se reduzcan. O sea, ya hoy se busca exactamente esa combinación en donde los unos bajan y los otros suben. No como anteriormente se hacía. Mientras las ventas suban, no importa que los costos suban. Hoy el ejercicio es incrementar las utilidades, disminuir los costos. Ese cambio en las tareas está haciendo eso. La tecnología está haciendo eso. Lo está logrando. Entonces eso ya propone un rediseño estructural, no solamente para mí, sino para todo el mundo. ¿Qué creen ustedes? Me preocupo. Profe, hola, ¿me Nancy. escuchas?
Hola, Sí, sí, señor. sí, te escucho, Nancy. Contanos. Claro. Sí, yo digo que cada empresa va como cogiendo o actualizando su sistema, su estructura, su recurso humano, según sus necesidades. Entonces yo digo que sí, o sea, que la tecnología y todo eso nuevo obliga a las empresas a actualizarse. Eso es como algo que si no están como a la vanguardia y con todo eso de la inteligencia artificial, y todo, pues no, se van a quedar atrás y esas son las empresas que que empiezan a quedarse sin recurso humano y a cerrar. A fracasar. Sí, ajá. Entonces, mire lo que dice Nancy, tiene razón. Resulta que la tecnología hace que las actividades dentro de la organización cambien, pero al cambiar las tareas dentro de la organización, la empresa se tiene que reestructurar. Allá aparece el rediseño estructural. Y ojo que no solamente es que aparezca la tecnología. Acuérdense, lo hablábamos hace 8 días. Nada me gano yo con tener un buen equipo si no tengo quien lo maneje. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A las personas, a la contención, al capital humano. Me toca formarlos, enseñarles, adaptarlos, enseñarlos a adaptarse para que respondan a la necesidad del cambio de la tecnología. Y eso vuelve a ser un círculo. Cuando las personas aprenden, la tecnología vuelve a avanzar, entonces vuelve y cambia las tareas, la empresa se tiene que volver a organizar y tiene que volver a capacitar a las personas. Y cuando las personas se capacitan, encuentran otra forma de hacer, hay un cambio en la tecnología y este es un círculo virtuoso, si lo queremos ver así. Se convierte en un círculo virtuoso, que además hace que no se detenga nunca. Entonces, los cambios incrementales son permanentes. Entonces, si tienen razón los opositores de Misber al decir que no es una reingeniería, sino que es permanente, por eso son incrementales, pero nunca caen, siempre van hacia arriba. Y no es reingeniería, porque la reingeniería tiene que parar en algún momento y mirar hacia atrás y decir, mire, es que antes lo hacíamos así, ahora lo hacemos así, paró, ya. De aquí en adelante se sigue haciendo así. No, porque si esto es así, al otro día hay una mejora y hay que cambiar y volver a hacer con esa mejora. Y después de esa mejora va a haber otra mejora y cambiar y volverlo a hacer. Y después de esa va a haber otra y sustantivamente. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los opositores de Misber o Misber? ¿Ustedes leyeron a Misber? Honestamente, honestamente. Yo no había dicho que no porque no tenía tiempo. Yo Pero no, no me... profe. Vale, Nancy, ¿tampoco? Bueno, No, profe. muchachos, acuérdense que hay que leer, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos estos cambios incrementales en nuestra inteligencia? O sea, ¿cómo aprendemos de lo que estamos hablando si no buscamos además, pues, el conocimiento en algunos textos? Bueno, entonces, miren, vamos a continuar acá. Existe una serie de pasos necesarios para poder que se dé el concepto de crecimiento. Si estos pasos no existen, el conocimiento y el crecimiento no se da. El desarrollo tecnológico no se daría. La reingeniería no tendría sentido. No importa si es reingeniería, en este caso estructural o reingeniería absoluta. El desarrollo incremental no existiría. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que suceder para que esto se dé? Nosotros hablando en algún momento con unos compañeros en otra universidad, a veces votamos corriente. Estamos hablando de qué pasó con el COVID. Entonces, miren, ¿se acuerdan de la pandemia? El COVID-19, nada más y nada menos que la influenza más fuerte que ha tenido el mundo. Bueno, después de la fiebre española y después de varias de la fiebre, o sea, la fiebre es como la peste negra, también mató un poco de gente. La más fuerte después de esas fue obviamente el COVID. Se supone, y por ahí hay unas teorías conspiracionistas, que dicen que el mundo necesitaba cambiar a lo tecnológico. Necesitaban hacer una reingeniería. ¿Cómo son las reingenierías? ¿Quién me quiere decir? ¿En qué se diferencia la reingeniería de la reestructuración incremental?
¿Cómo la diferenciamos? Les voy a ayudar. La diferenciamos porque la reingeniería es ya. Se cierra y mañana cambia. Eso es reingeniería. Hoy estamos haciendo una cosa, mañana tenemos que estar haciendo totalmente contrario o diferente. Esa es reingeniería absoluta. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó con esa pandemia? Dicen que necesitaban hacer algo y a eso lo llamaron reingeniería social. ¿Por qué lo llamaron reingeniería social? Un día como tal cerraron las fronteras, cerraron los países y cerraron las puertas de las casas, obligándonos a estarnos dentro de las casas y de un día, o sea, un día X, estábamos hablando en la calle, compartiendo, cambiando cosas, recibiendo y entregando y al otro día ya no le podíamos recibir nada a nadie y empezamos a utilizar estos aparatos que estamos utilizando hoy. La tecnología. La gente dejó de pasar dinero y empezaron a pagar sin contactos. Los billetes se les echaba un poco de alcohol. Y si alguien tocaba a alguien, se echaba un poco de alcohol en las manos. Había que llegar a la casa a lavarse las manos con agua y jabón y con alcohol, glicerinado si quería. Pero, ¿qué hizo la pandemia? De un día para otro, cambiar y empezar las clases, empezaron las clases virtuales, empezó el teletrabajo y supieras o no supieras, tenías que utilizar plataformas. Se hizo famosa Zoom. Tenías que utilizar plataformas como estas, que son plataformas de comunicación para hacer reuniones sincrónicas. Y la gente no sabía que esto era una reunión sincrónica, simplemente era una reunión. ¿Fue de un día para otro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se acuerdan? Eso fue así de rápido. Fue una cosa que en un mes estábamos haciendo una cosa y al mes siguiente estábamos haciendo otra. Pues sí fue así. Claro. Entonces, ¿eso sí sería reingeniería? Sí. ¿A razón de qué? Mire, ya después de esto, después de eso, la mayoría de la gente aprendió a usar las tarjetas de débito, a utilizar los cajeros, a utilizar el teléfono como medio de pago, a utilizar estos equipos y las cámaras y los micrófonos para hacer esto, una clase virtual, para hacer reuniones virtuales. Apareció el teletrabajo, apareció la necesidad de comunicación a distancia. De hecho, se fortaleció mucho la comunicación a distancia de tal forma que el WhatsApp reemplazó a la llamada telefónica. Entonces la videollamada por el WhatsApp, la llamada y la chateada por el WhatsApp aparecen términos que no utilizábamos, chatear. Entonces sí hubo reingeniería aquí. En ese momento sí hubo reingeniería porque se quedó. Y de allí para acá venimos en un concepto incremental después de cambios. La gente aprendió a usar cosas, ya hoy muchas personas trabajan desde la casa. Esta es una reunión de esas. Tal vez ustedes estén en su casa. Yo estoy en mi casa. Tal vez ustedes estén en su casa. Y estamos viendo clase que no era lo normal era un salón de clase, un tablero, marcadores, el profesor al frente, los estudiantes sentados en unos pupitres con un tiempo específico. Eso prácticamente cambió, absolutamente. ¿Podemos hablar entonces de reingeniería social? Háblenme, parezco aquí en clase. Yo digo que lo del COVID fue como algo así como de un día para otro, porque nos encerraron así fue, de un día para otro. Y eso sí se podía ver como una reingeniería social. Ya los cambios que vinieron debido a esa reingeniería ya sí han sido pues como graduales, actualizando ya todo lo que estamos manejando desde que pasó lo del COVID. Claro. Después de la reingeniería, siguieron con cambios incrementales. O sea, se hizo reingeniería, se paró, hubo un año en donde el mundo se reseteó y después empezamos, después de un año, año y medio, en el concepto de normalización, ¿se acuerdan? Pero la normalización realmente paró, o sea, eso paró y quedó hasta allí, o seguimos teniendo cambios, seguimos teniendo cambios. Hoy en día, por ejemplo, el cambio del dinero hasta el día del COVID, la mayoría de la gente usaba efectivo. Del COVID para acá, la mayoría de la gente ya utiliza
como medios de pago el teléfono. ¿Qué apareció después de eso? No hace mucho apareció el Nequi, luego el Breve y algunas otras plataformas de cambio de dinero. Eso no estaba antes de la pandemia, aparecieron luego. Y entonces ya la gente no necesita cargar dinero. ¿Seguimos en cambio incrementales? Dime, Mit. No, profe, está... Ok. Profe, pero digo yo que igual en ese momento nos pusimos a pensar más porque mire que salieron más emprendimientos, se inventaron muchas cosas más, innovamos. Claro, claro. ¿Basados en qué? En la tecnología, la gran mayoría, ¿no? Exacto, mire que salió todo lo de la IA. Ajá. Y tantas cosas que antes de la pandemia no la teníamos. Y en la pandemia... ¿Será que la IA viene también a hacer una reingeniería? Yo pienso que sí, o sea, que apenas empezamos, pero para mí la IA va a ser otra reingeniería social. O va a ser otro concepto. Sí, porque mire que hay veces que nos facilita ciertas cosas que no tenemos. Igual nosotros mismos somos quienes la vamos alimentando, porque la IA nosotros mismos somos quienes vamos metiendo la información. Bueno, la IA responsiva sí, la generativa no. La generativa sí genera por ella. Ojo que ya estamos hablando de la nueva tecnología, la IA cuántica, ¿no? Y la IA cuántica ya es otra cosa, eso es una cosa monstruosa. Yo sé que ustedes conocen muy bien el término de inteligencia artificial, que eso es muy viejo, nace por allá en 1800 y pico. Y la inteligencia artificial responsiva, que es viejísima, es lo que ahorita en este momento se está convirtiendo como básicamente en fuerte. Pero nosotros, regálame un segundito que aquí hay alguien que me llama. Nosotros estamos hablando de ya estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es generativa? Que genera conocimiento, produce por sí sola conocimiento. ¿Vale? Esta es diferente, muy diferente. Y ya viene la cuántica, que además no solamente produce conocimiento, sino que va a generar su propio conocimiento, que eso es otra cosa. Y ya por eso hay muchas personas preocupadas, y por eso digo que va a ser un nivel de reingeniería. Ya hay muchas personas preocupadas pidiendo que inclusive los creadores de unas inteligencias artificiales muy pesadas, muy fuertes, están pidiendo que se detenga y se pare. Porque ya ellos mismos están viendo que eso se va a salir de las manos del humano. Y cuando hablemos de la inteligencia artificial cuántica, entonces ya no vamos a poder dominar, ya nosotros no tenemos el poder o el control sobre ella. Ella sola va a tener el control, pero además nosotros estamos en un mundo tecnológico, en donde ella, la inteligencia artificial, va a tener todo el dominio. O sea que, perdóneme por ser tan catastrófico, pero nada diferente a una película muy vieja. Yo esto lo dije hace muchos años en una charla que di sobre inteligencia artificial por allá en Perú, y la comparé con una película muy vieja que ustedes seguramente se la vieron, que la hace Arnold Schwarzenegger y se llamaba, ¿cómo es que se llama? Terminator. Cuando aparecía una cosa que se llamaba Skynet, y que Skynet dominaba el mundo y atacaba a los seres humanos, y luego los robots, los droides, terminaron matando a la humanidad. Yo no digo que nos van a terminar matando, pero pues no sé cómo irá a terminar la cosa, pero vamos muy similares a esa película. En ese momento vamos muy similares. ¿Eso sería reingeniería? Claro que sí. ¿Qué se necesita para poder entender y hacer los cambios organizacionales, para volver acá a los cambios organizacionales? Lo primero, tiene que existir un marco. En este caso se llama marco legal y sectorial. ¿Por qué se llama marco legal? Porque la organización tiene que entender en qué está fallando, cómo está fallando, y determinar de ahí en adelante cómo lo va a hacer. Normalmente hay marcos afuera ¿se acuerdan de nuestra cadena de valor? Pues que estaba el marco legal encima, las estructuras abajo. Pero no solamente ese marco es el que nos rige. Dentro de la empresa también hay unos marcos normativos establecidos por ¿quiénes? Pues por los dirigentes, los directivos. Ellos dicen cómo funciona y cómo no va a funcionar.
al decir ellos, al buscar ellos ese concepto de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué es lo que debemos cambiar, aparece ese nuevo marco normativo dentro de la organización. ¿A partir de dónde? Pues de ese investigar en esa reseña histórica que ellos hacen allí, qué estábamos haciendo, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué debemos hacer, porque tiene más que ver con investigación, qué debemos hacer, qué necesitamos hacer y cuál sería el resultado. Al hacer ese juicio, se va a entender exactamente qué es lo que se tiene que cambiar dentro de la organización. Entonces, dentro de la organización, luego de el juicio, aparece la planeación estratégica. Ese plan de cómo vamos a hacer los cambios, hacia dónde los cambios nos van a llevar, cuáles son las condiciones que tenemos que entender, cómo vamos a acompañar ese cambio con personas, cómo lo vamos a acompañar tecnológicamente, cuánto dinero va a costar, qué tiempo se va a llevar, quién es el responsable de qué cosa. Ese sería el plan estratégico. Con eso, lo que hacemos ya es hacer, obviamente, el paso 4, que es el último, cómo se implementa. Cómo se implementa ese proceso. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy, entiendo yo. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna duda, yo con el mayor de los gustos, porque abro al debate. Hasta aquí tendría yo para mostrarles. Abro el debate. ¿Qué piensan ustedes? Todo muy claro, pues muchas gracias. La verdad, sí, como estamos actualmente, pues obviamente muchas cosas han cambiado en temas de inteligencia artificial, en temas de internet, en temas de pues obviamente transferencias, temas que el dinero ya no se maneja de forma física, y pues obviamente ya con tu clase, pues ya como que hace como ese reforzamiento en todo el tema general. Entonces, muchas gracias, profe, por la clase. Vale, Giselle. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere decir algo? No, profe, muchas gracias por la clase y a leer a Misner. Minsberg. A leer a Gracias, Minsberg. profe. Vale. Muchas Por gracias. dos para... Bueno, señor. Bueno. Bueno, entonces paramos aquí y nos vemos dentro de 8 días. ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos.